Soy Javier Salazar Paz, abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali, parcial de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialización en responsabilidad civil extracontractual de la Universidad Autónoma, especialización en gerencia de seguros de la Universidad Libre de Cali, especialización en sistema penal acusatorio de la Universidad del Rosario. En el ejercicio profesional, dentro de los innumerables casos que he llevado a través de 30 años de ejercicio profesional, pues está un caso en Santander de Quilichao donde representé a las víctimas por un homicidio culposo, donde una buseta de una empresa de transporte que cumple esta función entre Cali y Santander impacta un vehículo y aprisiona a su conductor contra otro vehículo accidentado cuando el conductor estaba prestando los primeros auxilios. Allí se demostró, obviamente, la responsabilidad por culpa del conductor de la buseta y se logró una razonable indemnización para las víctimas. En mayo de 2008, eran aproximadamente las 7:30 de la noche, cuando el conductor venía con su familia era su señora esposa que venía en el vehículo y una niña que venía en la parte de atrás, venían de celebrar en Cali el Día de la Madre, iban hacia Santander de Quilichao, iban prácticamente llegando a Santander, en la recta Cali-Santander, cuando él observa que a unos 50 metros delante de él, por el carril derecho, va un camión relativamente de un modelo antiguo. Al camión se le sale la llanta trasera izquierda, queda sobre la vía, la carga que llevaba el camión también queda sobre la vía. Entonces él para, coloca las señales estacionarias para prever pues cualquier situación con los vehículos que transitan por esa vía, porque es una vía bastante transitada. Cuando él para su vehículo, observa que tanto el conductor del camión como su acompañante se encuentran heridos. Entonces va a la parte posterior de su vehículo, saca su maletín de primeros auxilios y en ese momento se ubica delante del vehículo, porque eran las 7:30 de la noche, para tener visibilidad sobre los elementos que tiene el maletín. Había transcurrido aproximadamente un minuto cuando llega una buseta de las empresas que prestan servicio de transporte entre Cali y Santander, y impacta el vehículo en la parte de atrás, lo lanza contra el camión con el lamentable resultado que aprisiona al conductor y él queda, en ese momento, pues queda muerto. El conductor se detuvo, hubo lesionados menores en el bus, obviamente, por el impacto, pero realmente no fueron de consecuencias y tengo entendido que ninguno tuvo una secuela permanente. Quiere decir que prácticamente fueron golpes. El conductor de la buseta tampoco resultó lesionado. Prácticamente lo único por lo cual se procesó al conductor de la buseta fue por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito. No debería ser una vía peligrosa porque primero es una doble calzada y uno entiende que en una doble calzada muy bien señalizada, porque es una vía muy bien señalizada, pues eso debe disminuir la incidencia de los accidentes. Pero lamentablemente cuando hay estas clases de vías, los conductores se confían. Entonces lo que yo entiendo es que en este caso el conductor inicialmente aquí de exceso de velocidad se confió, porque era una vía recta, porque no vio ningún obstáculo. Entonces se confió en su pericia en el manejo y eso fue parte de las causas del accidente. La compañía de seguros me asigna el caso, yo llamo a los 2 días a la esposa del fallecido y en ese momento acordamos que lo primero que íbamos a hacer era una reconstrucción de accidente. Entonces llamamos a una firma encargada de unos ingenieros, como lo mencioné, mecánicos, topógrafos, ingenieros físicos, para que nos hicieran la secuencia técnica del accidente y nos sustentaran matemáticamente unas conclusiones. Efectivamente, ese informe arrojó que había una responsabilidad del conductor de la buseta, primero por impericia en el manejo, se demostró que no hubo ninguna maniobra evasiva, se demostró que no hubo ninguna maniobra de frenado, se demostró que era una vía recta, se hizo un estudio de visibilidad y se demostró técnicamente que aproximadamente a unos
200, 300 metros, era plenamente visible los dos vehículos para el conductor de la buseta, o sea que tuvo todo el tiempo para hacer una maniobra de vacío o de frenado y no lo hizo. Y además se llegó a la conclusión de que iba un exceso de velocidad al estudiar la deformación de los vehículos, el punto de impacto y la posición final de los vehículos. Entonces, con todos estos elementos materiales probatorios, nos fuimos al proceso. En una reconstrucción de un accidente de tránsito se tienen en cuenta informaciones como son el informe de accidente que diligencia la autoridad de tránsito, las imágenes fotográficas que pueden tomar las autoridades de tránsito, pero también pueden tomar los propios afectados cuando se apersonan de la situación y ellos mismos hacen una documentación. Igualmente se tienen en cuenta versiones, testimonios, otras fuentes como pueden ser cámaras de video. En general, cualquier medio que permita hacer una documentación lo más cercana al instante de la ocurrencia de los hechos sirve para generar después, mediante un análisis y un estudio que arroja resultados y conclusiones. La asistencia, obviamente se desplaza uno en el momento del accidente de tránsito y recolecta todo el elemento material probatorio, hace labor de vecindario para recolectar declaraciones, recolectar el elemento material probatorio como los vehículos, las víctimas, las huellas que deje, los vestigios que queden en la vía, y ya bajo todo ese elemento material lo traemos para elaborar un informe, el cual es la herramienta y es un elemento material probatorio recolectado de primera mano para el abogado defensor. Y en una reconstrucción de accidente de tránsito se le piden unos requisitos al abogado para poder realizar la reconstrucción: fotografías del día del accidente, fotografías de los daños de los vehículos, declaraciones, si tiene dictámenes de medicina legal, y lo más importante, que es el informe y el croquis, donde reposen las posiciones finales de los involucrados. Y ya bajo esos parámetros, nosotros procedemos a desplazarnos al lugar donde ocurrió el accidente, hacemos un levantamiento topográfico y fotográfico, donde vamos a después venir a realizar y a plasmar un plano a escala. Se entra a hacer el estudio de la velocidad, estudios físico-matemáticos, para determinar a qué tipo de velocidad se desplazaba cada vehículo y cuál fue el incidente que pudo ocurrir. Dimos cuenta que el conductor de esta empresa de transporte llevaba a las 7:30 de la noche, hora en que ocurre el accidente, 16 horas trabajando. No había tenido periodo de descanso. Solicitamos un concepto técnico a medicina legal sobre la carga laboral y además sobre el efecto de una persona que lleva 16 horas conduciendo un vehículo. Medicina legal llegó a la conclusión de que posiblemente se ha presentado un evento de microsueños. Él dice que cuando uno lleva determinadas horas laborando sin descanso, uno puede quedarse completamente dormido sin ninguna voluntad. Aparentemente esto fue lo que sucedió, porque el conductor de la buseta, repito, ni hizo ninguna maniobra evasiva ni ninguna maniobra de frenado. La física aplicada al campo forense contribuye generando estudios que arrojan unos resultados y unas conclusiones que servirán para que, digamos, los actores involucrados en un hecho de tránsito o las propias autoridades judiciales tomen, digamos, decisiones más acertadas, basándose en realidades objetivas y en datos y hechos que realmente sucedieron cuando se produjeron los hechos. El mayor índice, el mayor porcentaje es al factor humano, por imprudencia y malos hábitos de los conductores. El factor humano es el 94%, el 3% viene siendo un factor mecánico. Pero de igual manera, de nosotros mismos depende que el vehículo esté en óptimas condiciones. Inicialmente la familia lo que quería era que se hiciera justicia. Inicialmente ellos lo que pretendían era fijar un precedente, porque me decía la esposa: mire, no es posible
que haya tal negligencia, que a nosotros nos ocurra esta situación siendo completamente previsible, siendo una situación donde cualquier conductor responsable hubiera podido o frenar o evitar el accidente. O sea, realmente no nos acercamos ni someramente al caso fortuito, era una situación que se pudo evitar completamente. Y obviamente, posteriormente, ellos querían que se les resarcieran los perjuicios, porque efectivamente pues era una pareja que más o menos tenía unos 45 años, él era una persona productiva, era un comerciante de Santander de Quilichao, obviamente respondía por su hija menor y también pues por todos los deberes del hogar. La señora trabaja, pero también la mayor carga pues la aportaba él y era un comerciante relativamente exitoso. Entonces se quiso también que hubiera un resarcimiento de perjuicios de índole material y de índole moral. Se demostró efectivamente, primero, que hubo una responsabilidad, hubo un delito de homicidio culposo por impericia en el manejo, porque siendo una vía recta, con plena visibilidad como se demostró, con las luces estacionarias prendidas del vehículo, tenía suficiente espacio y tiempo el conductor de la buseta o para frenar o para hacer una maniobra evasiva y no colisionar con el vehículo. Además se aportó la prueba técnica del microsueño, se demostró efectivamente las horas que llevaba esta persona laborando sin ningún descanso y entonces así pues se fue preconstituyendo la prueba. Obviamente también hubo otros elementos probatorios como la declaración de la señora esposa, como declaración de algunos testigos, incluso declararon las 2 personas que viajaban en el camión que se accidentó inicialmente y todos concluían efectivamente que en ningún momento el conductor de la buseta hizo ninguna maniobra. Entonces, probatoriamente pudimos demostrar efectivamente la responsabilidad de este conductor. Cuando uno decide una profesión, pues tiene que haber varios aspectos a evaluar. El primer aspecto, obviamente, es la parte de actitud que uno tenga en la carrera, que a uno le guste la carrera, porque es muy importante que uno pueda ejercer algo que a uno le guste. Si uno ejerce algo que a uno le gusta, puede ser el mejor en ese desempeño porque se siente a gusto realizando esa labor. Lo segundo es evaluar qué nivel de ocupación puede tener uno cuando sea profesional, porque es tan importante el estudio como es importante el ejercicio profesional. Y es demasiado importante en este momento saber que la carrera de uno le representará un buen nivel de vida si uno es un buen profesional. Lo tercero es mirar en este caso, que fue lo que más me llamó la atención, el sentido de justicia, el sentido de aplicar la justicia, el sentido de colaborar socialmente con una labor de justicia a través del ejercicio de la profesión. El Día de la Madre del año 2008, una familia se devolvía en su automóvil por la vía que va desde Cali hasta Santander de Quilichao, cuando observaron que un camión que iba delante de ellos tuvo un percance. El conductor del carro familiar se bajó a auxiliar a los ocupantes y cuando estaba en ello, un bus estrelló el vehículo en que venía y lo aprisionó en medio de los 2 carros, ocasionándole la muerte. El abogado Javier Salazar trabajó con un equipo de reconstrucción de accidentes y pudo demostrar que la persona fallecida había puesto las señales de advertencia necesarias. Hay un elemento muy importante en los procesos de accidentalidad y es la velocidad. Cuando uno habla de vías interregionales, obviamente las velocidades son de mayor valor, hay menos flujo en la mayoría de los casos de vehículos, entonces hay una posibilidad de que el conductor tome la decisión de ir a mayores velocidades y eso lleva obviamente que en cualquier evento que pueda aparecer fortuito o no, debe desencadenar unas consecuencias muy severas por la velocidad que se está llevando a cabo. Entonces es la diferencia sustancial con el ámbito urbano, que las velocidades son menores, hay mucho mayor flujo. Por eso la mayoría de los accidentes que son en ciudades son más que todo daños, mientras que la fatalidad o la severidad en accidente en carretera es mucho más alta. Nosotros le aportamos a la Fiscalía General de la Nación esta prueba técnica de reconstrucción de accidente. Obviamente la Fiscalía también hizo un estudio técnico y se entrevistó con los testigos y aportamos estos elementos materiales probatorios. La defensa se centró en tratar de demostrar que había una, digamos, responsabilidad del conductor del vehículo porque había ubicado su vehículo sobre el carril izquierdo, parte sobre la berma, parte sobre el carril izquierdo y pretendió demostrar que allá había una invasión de carril y que por lo tanto en una vía rápida, pues esa posición del vehículo lo colocaba en situación de peligro tanto a él como a sus ocupantes.
Obviamente se logró demostrar que la posición del vehículo obedeció a una prevención, porque el conductor lo que hizo es ubicar su vehículo detrás del camión accidentado para prevenir cualquier accidente y con luces estacionarias de seguridad. O sea que la visibilidad era completa, o sea, no hubo, digamos, una negligencia en ubicar o mal parquear el vehículo en ese carril. Entonces, esa tesis realmente quedó desvirtuada cuando a los 30 días se inicia el juicio oral, el juez de conocimiento llama a los testigos, llama a los ingenieros para que sustenten el informe técnico, llaman a la viuda para que dé su declaración de dónde venía, por qué se ubicaron ahí, qué fue lo que pasó. Y al analizar técnicamente el hecho, obviamente hay un sentido de fallo condenatorio para el conductor de la buseta. Lo que eventualmente se puede comprobar o verificar es una hipótesis que plantea una autoridad, una versión que soporta, digamos, un testigo o alguien que estuvo presente al momento de los hechos. Y digamos, como todo se tiene que validar de acuerdo al acervo de información que existe. La dificultad o facilidad pues consiste en encontrar similitudes o contrastes con toda la información que existe del caso en particular que se quiere estudiar. Hay una figura del derecho que es el principio de favorabilidad. En Colombia, cuando se comete un delito por culpa, en este caso el accidente de tránsito, un delito culposo, la ley penal permite que se indemnice a las víctimas. Y cuando no haya agravantes penales, la misma ley permite que se extinga la acción civil y la acción penal cuando hay indemnización integral. Entonces la defensa ya, con un sentido de fallo condenatorio, habló con la compañía que aseguraba la buseta. El papel del juez es sopesar las dos situaciones, analizar la conducta de la persona que está siendo procesada como presunto responsable y ponerse también en la parte de la situación de las víctimas, ver el sentido de responsabilidad y ver el nivel de afectación. En este caso, obviamente, si no se hubiera logrado demostrar que había un tipo de responsabilidad muy claro y muy directo del conductor de la buseta, pues estas personas no solamente hubieran quedado con la pena moral de haber perdido un ser querido que era componente del núcleo familiar básico, porque era el padre, sino que hubieran quedado en cierta forma desprotegidos económicamente por el resto de la vida, porque era realmente una familia joven y que tenía no solamente el futuro de ellos por delante, sino una hija que tenía que ingresar al colegio, tenía que terminar la universidad, y entonces quedaba una sola persona respondiendo por todos estos costos, por todos estos gastos, además de la parte afectiva que hay que brindarle a un menor de edad, ¿no? Entonces la afectación hubiera sido grandísima en la parte económica, que en parte, si bien no lo es todo, si bien la parte económica en ningún momento compensa la pérdida de un ser querido, pues sí pienso que se alivia un poco en cuanto a las obligaciones, en cuanto a la tranquilidad económica y tranquilidad de futuro, pues cualquier pena que una persona de esas pueda sufrir. Aquí lo que se hizo fue una conciliación, que es una negociación, en este caso entre la compañía de seguros que amparaba la buseta y las víctimas. La parte más difícil fue en sentarse a negociar el valor de los perjuicios, porque obviamente la negociación de los perjuicios ya entra más en la órbita de la parte de afectación de las víctimas. Entonces, quien establece realmente la negociación es la víctima y uno obra allí como un asesor. Entonces, sentarse uno con el abogado de la compañía de seguros al frente, con el conductor que causó el accidente al frente, con la persona que está aquí, que siente que su esposo falleció injustamente, entonces ya entran ahí otros componentes. Entonces es muy difícil porque necesariamente esa persona vuelve al momento en que ocurrió el accidente, vuelve y se afecta psicológicamente, vuelve y se afecta afectivamente, y eso influye en la parte de la negociación. Se dice pues que cuando uno va a entablar una negociación debe tener unos parámetros muy claros, debe ser una persona muy fría, debe saber hacia dónde va y no perder el rumbo, pero cuando en esa parte interviene la parte afectiva es bien difícil lograrlo. Hubo una indemnización por 300 millones de pesos, que realmente para las circunstancias y lo que se pudo probar de la productividad de la persona, de la vida probable, era una indemnización razonable. Yo volví a hablar con esta persona hace aproximadamente unos 2 meses. Ella está viviendo en la ciudad de Popayán. Obviamente me mencionó que no se había vuelto a casar, que estaba dedicada a la educación de su hija, y pues lo que yo la percibí es con una tristeza muy grande porque se le dañó su hogar.
murió la persona que ella amaba, murió el padre de su hija. Ella, por lo que dejé entrever, no quería reconstruir su vida en la parte afectiva. Entonces es una persona que queda para el resto de su vida con una afectación permanente y dedicada exclusivamente, obviamente, al cuidado de su hija. Pienso que ahí también hay un componente de responsabilidad, ¿no? Cuando falta la madre o falta el padre, pues la figura que sobrevive, si es una persona responsable, entra a cubrir los dos campos, tanto el materno como el paterno, y lo que entiendo es que esta persona está completamente dedicada a su hija y a sacarla adelante. Para mí hay una conclusión muy clara, no solamente en este accidente, sino en todos los que manejamos. Y llevamos manejando este tipo de proceso 17 años. Los accidentes definitivamente se producen por imprudencia, por falta de prevención de las personas que intervienen en la conducción automovilística. Ahora se habla de falta de inteligencia vial. Estoy plenamente de acuerdo con ese concepto. Aquí en Colombia hay muy buenas vías, hay unas vías muy bien señalizadas, hay una muy buena iluminación. Pero cuando uno analiza los accidentes de tránsito, uno ya se va a la parte del comportamiento humano, a la conducta humana, pues eso sí es impredecible, imprevisible. Entonces entran en juego varios factores, ¿no? Dentro de ellos el descuido, dentro de ellos el exceso de confianza, dentro de ellos algunos agravantes penales como lo hemos visto últimamente pues con los conductores que conducen alicorados. Entonces las causas en su gran mayoría son imputables a las personas que conducen los vehículos. En muy pocos eventos son, digamos, adjudicables a las vías o a un caso fortuito o fuerza mayor que esté por fuera de la órbita de los conductores que intervienen en el accidente. Hay una figura mal entendida de las compañías de seguros. Las compañías de seguros prestan un gran beneficio a la comunidad. Créame, desde las compañías del seguro obligatorio, usted sabe que el seguro obligatorio es un seguro de protección inmediata. Ahí no entra uno a ver quién es o no responsable. Simplemente la persona que en este momento resultó herida en un accidente de tránsito, le prestan su atención médica y con muy buenas coberturas. Si la persona fallece, tiene una cobertura de auxilio funerario. Entonces, hay un componente, una labor social muy grande. Porque cuando atropella a una persona que no tiene recursos, tiene garantizada a través del seguro obligatorio su atención inmediata. Y esa es una gran labor social. Obviamente las compañías de seguros tienen que tener un beneficio económico porque son compañías con ánimo de lucro, pero el beneficio social es muy grande. Si los trasladamos a la otra clase de seguros, que ya es el seguro de autos, donde hay un seguro de responsabilidad para cubrir perjuicios, ya no la atención inmediata del accidente de tránsito, también encontramos que hay un beneficio muy grande. Porque es que imagínense, un accidente de tránsito donde una persona quede incapacitada, quede bien sea con alguna secuela de deformidad física o de perturbación funcional que le genere algún grado de invalidez, pues es una persona que va a perder cierto porcentaje de productividad para toda su vida. Entonces las compañías de seguros, a través de la figura de la indemnización por responsabilidad civil extracontractual, entran realmente con estas personas a ayudarles económicamente en todo lo que puedan sufrir. El concepto que hay no solamente en la ciudadanía, sino el concepto que hay en los mismos jueces y fiscales, y aquí llamo la atención, es que las compañías de seguros no pagan, que el seguro está hecho para no pagar, que las compañías de seguros ponen trabas para no pagar, que los abogados de las compañías de seguros llegamos efectivamente es a mirar cómo hacemos, cómo enredamos el proceso para no pagar. ¿Sabe que no? Mire, una de las grandes satisfacciones que yo he tenido ejerciendo el proceso penal en estos casos de delitos culposos es que uno puede aplicarle el sentido de justicia. Cuando usted trabaja para una compañía de seguros, ¿usted qué hace inicialmente? Usted analiza el hecho del accidente de tránsito, bien sea homicidio o bien sea lesiones culposas, y le presenta un concepto jurídico a la compañía. Usted le dice a la compañía, mire, efectivamente, de acuerdo al material probatorio recaudado, hay responsabilidad del conductor asegurado. Entonces, autoríceme negociar con las víctimas. La mayoría de las compañías de seguros autorizan conciliar. Son muy pocos los procesos que se van realmente hasta la última instancia. Pero aquí también hay otro componente que no se analiza, y es que las pólizas son pólizas de responsabilidad civil y son pólizas de mera indemnización, no son fuente de enriquecimiento. Entonces, la compañía de seguros entra a pagar lo que valen efectivamente sus perjuicios, tanto materiales como morales, fisiológicos o del orden que sea, pero no son fuente de enriquecimiento. Y aquí las víctimas y algunos abogados que representan las víctimas creen que es fuente de enriquecimiento. Entonces le pongo un ejemplo.
hay un accidente de tránsito porque nos ocurrió con una compañía de seguros, donde el conductor asegurado se sube a un separador, atropella a una persona que estaba en el separador, responsabilidad flagrante. O sea, no había cómo discutir que no había responsabilidad. Pero el médico legista, porque las víctimas van a medicina legal, dictamina que esa persona tuvo 35 días sin secuelas. Quiere decir que tuvo golpes. A los 35 días quedó perfectamente, ni una cicatriz, ni una perturbación permanente. Pues el abogado de esta víctima estaba pidiendo 60 millones de pesos. Y la compañía le decía, pero mire, la persona ya me sustentó la productividad y la productividad de esta persona por 35 días sin secuelas son 3.500.000 y le estamos ofreciendo 6 millones para compensar un poquito los perjuicios morales. Si no nos pagan 60 millones, no conciliamos. Entonces, lo que se presenta en estos casos es un abuso del derecho, porque las víctimas efectivamente tienen derecho a que se resarzan sus perjuicios, pero no pueden abusar de ese derecho. Entonces, el INRI que tienen las compañías de seguros es que no pagan. No, las compañías pagan y pagan justamente. Lo que nunca van a pagar es algo que no se debe pagar. Si la víctima pide unos perjuicios que no están dentro de la órbita razonable de lo que le sucedió, ni la compañía de seguros, ni la justicia se las va a reconocer, ni ningún particular se los va a pagar. Entonces, no es que las compañías no paguen, es que las compañías pagan justamente. A nivel internacional, los casos que más me han llamado la atención son los de la justicia anglosajona. ¿Por qué? Porque es un sistema completamente distinto al que manejamos en Colombia, que es un sistema básicamente probatorio. Allá es un sistema por la costumbre, entonces es un nivel de estudio muy distinto al que tenemos en Colombia, muy casuístico, muy basado en los casos. Y estuve muy pendiente del caso de Simpson, y la verdad que me llamó muchísimo la atención cómo manejó la defensa ese proceso, hasta demostrar casi que lo indemostrable, que efectivamente él no era responsable del homicidio que se le estaba acusando. Entonces fue un caso que probatoriamente se manejó muy bien por parte de la defensa y también se explotaron algunas fallas, no solamente de la Fiscalía, sino algunas fallas en los elementos materiales probatorios que se aportaron en el proceso. Hay un elemento inherente a lo que es el proceso de movilidad. Yo me desplazo a unos lugares para desempeñar ciertas actividades, toda la ciudadanía hace eso para diferentes motivos de viaje y la dificultad se presenta cuando se comparte el mismo escenario, es decir, la misma infraestructura, todos llegamos al mismo lugar en momentos pico, por ejemplo, y eso es lo que lleva a que aparezcan los problemas de congestión y de contaminación. Y eso desencadena de alguna manera también a los procesos de accidentalidad. Según cifras de la Secretaría de Tránsito, el año pasado hubo 276 muertes por eventos de tránsito en la ciudad. Eso es más o menos 3 muertos en 4 días. ¿Ya? Entonces, en 4 días ocurrían 3 muertes. Esto es un índice bastante preocupante y los usuarios viales tienen que actuar con más responsabilidad para evitar que estos eventos ocurran. Y pues también se necesitan, por el otro lado, las labores de control de las autoridades para que las personas cumplan las normas. Tenemos 40 años de tener un cuerpo de agentes de tránsito en Santiago de Cali. Estos 40 años han sido una experiencia importante para todos los que hacemos parte del cuerpo. Nos han enseñado muchísimas cosas como esas fechas especiales de inauguraciones o de celebración en familia. Por lo general siempre se aumenta o tiende a aumentar la accidentalidad. Un ejemplo claro, el Día de la Madre es un día crítico para nosotros en lo que tiene que ver con accidentalidad. Es importante también estar muy pendientes, ejercer mayor control, ser más prevenidos y más precavidos en esos momentos. El cuerpo de agentes de tránsito acompaña estas nuevas tecnologías, ellas no se manejan solas, detrás de cada cámara de fotodetección siempre hay un agente de tránsito que está verificando, revisando y por supuesto estamos haciendo el análisis y el control permanente de lo que está sucediendo en Santiago de Cali para ejercer mayor control, mayor presencia en esos sitios críticos. En julio del 2008 ocurrió otro accidente, ya está en la vía de la doble calzada entre Yumbo y Cali. Venía el conductor por el carril derecho de Yumbo hacia Cali y al llegar a un retorno, en ese momento una moto
que viene en sentido Cali-Jumbo, toma el retorno y se atraviesa hacia el carril derecho. El conductor ante esta situación lo que hace es maniobrar y entrar al carril izquierdo para evitar la colisión con la motocicleta que era inminente. En el momento en que él ingresa al carril izquierdo, se encuentra con que hay en ese carril transitando otra motocicleta y sí colisiona con ella y lesiona a las dos personas que iban en esta segunda motocicleta. En este evento represento es al conductor que se estaba procesando como responsable por parte de la Fiscalía. Pues están los ciclistas y motociclistas que son usuarios viales que en gran cantidad en esta ciudad porque pues el clima da para que uno se movilice en bicicleta o se movilice en motocicleta, entonces también que son usuarios vulnerables y hay que respetar su espacio. El problema es que cuando ocurren eventos una carrocería no los protege y ellos pueden sufrir graves lesiones o incluso la muerte. El conductor de la moto no sufrió mayores heridas, quedó sí con una deformidad física, pero eran unas simples cicatrices. La persona que era su acompañante, que fue la persona que efectivamente quedó debajo del vehículo y que salió, digamos, impulsada por encima del vehículo, sí tuvo unas secuelas permanentes bastante graves, incluso en la parte de su cadera, por toda su vida, quedó con un grado más o menos de invalidez de un 22%. Y sé que tuvo algún inconveniente porque lo trató de sustentar con medicina legal, tuvo algún inconveniente ya en su vida reproductiva por donde se localizó la lesión. Cuando hay lesiones o homicidio, estas mismas personas, que son los guardas de tránsito, ya adquieren otro estatus, el estatus de policía judicial. Entonces llegan, tienen que acordonar el sitio, tienen que recoger los elementos materiales probatorios, tienen que elaborar el informe de accidente. En este caso en particular ellos decían que el accidente se había debido a un exceso de velocidad del conductor que yo representaba. En el caso de lesiones, mucha gente critica que por qué se van los vehículos para los patios, que yo no tenía la culpa y que por qué se me llevan el carro para los patios. Pues no es por culpa, en ese momento simplemente se trasladan para hacerle unas pruebas técnicas y verificar el estado técnico-mecánico del vehículo. Puede que su vehículo sea nuevo, recién salido de un concesionario. Ello no significa que no tenga problemas técnicos. Entonces, esa inmovilización es para eso, para verificar problemas técnicos. En el caso de homicidios, que ojalá pues no sucediera y ojalá ninguno de ustedes se vea involucrado, siempre va a estar de por medio de la Fiscalía. Nosotros, agentes de tránsito, funcionamos como policía judicial, es en ese momento donde nos convertimos en policía judicial con toda la normatividad que ello lleva y tenemos que realizar las pruebas, recoger y recolectar todas las evidencias para que posteriormente la Fiscalía General de la Nación pueda presentar un caso si es el motivo pues, de un homicidio culposo. Recuerden que en el caso de un homicidio donde hay ingesta de alcohol o donde la persona se fuga del sitio, esto ya hay un dolo eventual que ya lo ha definido la Corte Constitucional y ese dolo eventual permite que esa persona termine en la cárcel. Esta persona estaba asegurada en unas compañías de la ciudad y entonces me asignan como su abogado defensor. Lo primero que hago obviamente es entrevistarme con el conductor, analizar el informe de accidente, escuchar su versión y de acuerdo a la versión que era contraria a lo que el guarda de tránsito había plasmado en el informe, solicitarle a la compañía que me autorizara la reconstrucción del accidente a través de las empresas que lo hacen, ¿no? Y en este caso, como la profesión mía, yo soy tecnólogo en criminalística y técnico en agente de tránsito, los cuales somos personas especializadas para hacer la recopilación del elemento material probatorio y poderlo sustentar. Y en 10 días hábiles se entrega el informe. Se demostró efectivamente con la prueba técnica que se hizo una reconstrucción a través de una de las empresas que reconstruyen accidentes, que la velocidad oscilaba entre los 68 y los 70 kilómetros por hora. Y se demostró que en ese sitio, por ser una vía de doble sentido, una vía amplia, la velocidad máxima era de 80 kilómetros por hora. Prácticamente podemos hablar que un 90% siempre están involucrados los motociclistas. Y las reconstrucciones que nosotros hacemos son por homicidio, lesiones graves o muy esporádicamente donde se presentan simplemente choques simples
pero que hay pérdidas totales o transportan maquinarias de alto costo. Una vez estaban en mi poder los elementos materiales probatorios, sobre todo físicos y matemáticos, donde yo podía sustentar que efectivamente no había una responsabilidad del conductor asegurado porque iba cumpliendo con todas las normas de tránsito, que no iba a exceso de velocidad, que iba dentro del carril, que estaba pendiente, que por eludir la primera motocicleta no se le puede catalogar que hubo impericia en el manejo. Ya entramos en el campo de la conducta de las víctimas y también a través de ese proceso pudimos demostrar que había dos clases, digamos, de imprudencia de los dos motociclistas. Inicialmente, el que se atraviesa invade el carril y el segundo que transitaba por un carril que el cual no debía transitar. La Fiscalía General de la Nación, dentro de los elementos materiales probatorios que aportó los testimonios de tanto el conductor como el acompañante de la primera motocicleta, que es la que se atraviesa hacia el carril derecho. Ellos efectivamente declaran y reconocen que habían hecho esa maniobra, pero igual mencionan que la persona que yo representaba venía a exceso de velocidad y que esa había sido la causa del accidente, pero reconocieron efectivamente inicialmente que han cometido esa maniobra imprudente. El trabajo personalmente que yo hago con compañías de seguros me ha permitido aplicar el sentido de justicia. ¿Por qué me ha permitido aplicar el sentido de justicia? Porque ante cualquier caso, bien sea de homicidio o de lesiones, uno le presenta un concepto a la compañía de seguros. Y si el concepto de uno va involucrado una responsabilidad del asegurado, la compañía de seguros autoriza conciliar con la víctima. No es el abogado que entra a defenderlo por defenderlo y a enredar el proceso, así uno sepa que sea culpable para defenderlo y sacarlo avante. No, en este caso aplica el sentido de justicia y logra en la mayoría de las veces negociar con las víctimas para que las víctimas queden indemnizadas, se resarcen sus perjuicios y así efectivamente la afectación general social es mucho menor al abogado que defiende, digamos, un delincuente donde sale libre por cualquier falla procesal y queda un conglomerado social, una familia afectada, sabiendo que la persona que le causó el daño salió impunemente y que no tuvo ninguna condena. Entonces el manejo es muy distinto. Entonces la gran satisfacción es que a través del ejercicio profesional yo he podido aplicar el sentido de justicia. La teoría del caso y la defensa, o la que nosotros esbozamos y sostuvimos, incluso también técnicamente a través de un proceso de reconstrucción, era que lo que había para el conductor era un caso fortuito. Él iba por el carril derecho, iba pendiente de la vía, iba a la velocidad permitida, eso se probó técnicamente, pero lo que él no podía prever era la conducta de un motociclista irresponsable que de una forma intempestiva se le atraviesa y le invade el carril derecho. Esa maniobra, inicialmente para él un caso fortuito, le obliga a maniobrar al carril izquierdo. Ni siquiera había tiempo de frenar y se demostró técnicamente. Si él acciona los frenos por deslizamiento del carro, igualmente colisiona con la moto y lesiona a esos dos ocupantes que iban en esa motocicleta. En julio de 2008, en la doble calzada entre Cali y Jumbo, un hombre que se desplazaba en su automóvil tuvo que realizar una maniobra para esquivar a una motocicleta que cometió una imprudencia. Pero al realizar dicha maniobra arrolló a los ocupantes de otra motocicleta que venía a hacer un retorno sin tomar las debidas precauciones. Las personas lesionadas demandaron al conductor del vehículo por supuesto exceso de velocidad y por impericia, pero el abogado Javier Salazar se apersonó del caso y gracias a la reconstrucción del accidente se demostró que esta persona no iba en exceso de velocidad y tampoco cometió impericia debido a que sí pudo evitar el accidente con la primera motocicleta. El Código Nacional de Tránsito establece que los ciclistas y los motociclistas deben transitar por el carril derecho de la vía a distancia no mayor de 1 metro de la acera u orilla. En este evento también se demostró que esta segunda motocicleta iba infringiendo el Código Nacional de Tránsito, que es una ley de la República que todos debemos cumplir. Entonces se logró desvirtuar efectivamente que hubiera una imprudencia por parte del conductor asegurado. Para él fue un caso fortuito. Un caso fortuito es algo irresistible e imprevisible. Y en este momento lo que se le exige al conductor en el deber objetivo de cuidado que se le exige a todos los que conducimos automóviles, es que él vaya cumpliendo con las normas de tránsito. Y en este momento iba a la velocidad permitida, pendiente de la vía, dentro de su carril, pero él no contaba con un hecho externo, que es un caso fortuito, una conducta imprudente del conductor de la motocicleta. Obviamente resultaron lesionados
esos dos conductores, llegamos hasta la etapa de juicio oral y se logró demostrar con esta teoría efectivamente que no había responsabilidad por parte del conductor que representaba, que en este caso fue procesado como presunto responsable. El cliente obviamente confiaba mucho en todo el proceso porque él conocía todos los elementos materiales probatorios que aportamos y estuvo presente en las audiencias. Obviamente siempre hay un nivel de incertidumbre porque la decisión depende de un tercero, no depende de uno. Uno como abogado, digamos, la labor de uno como abogado es una labor de medio, no de resultado. Uno se compromete a poner todo su conocimiento, toda la ética posible, todo lo que uno pueda hacer en beneficio de una persona que en este caso está siendo procesada, pero uno no se puede comprometer nunca en un resultado porque igualmente hay un fiscal y el que decide es un juez que es un tercero imparcial. Pero obviamente la reacción es una reacción no será más que de alegría, de tranquilidad. Yo pienso que estas personas cuando salen absueltas se quitan un peso de encima, porque es distinto uno como abogado que permanentemente está en estos procesos y manejando todas estas incidencias a una persona que su único proceso o su único problema judicial en su vida es ese caso. Entonces lo magnifica mucho. Y obviamente para la víctima pues una gran decepción porque tenían no solamente unas expectativas económicas, sino también que se encontraban físicamente aceptados por el hecho. Todos los ciudadanos que conducen algún tipo de vehículo deberían conocer las normas de tránsito. Los conductores realmente no conocen las normas de tránsito, y menos los motociclistas. Alguna vez se abrió en esta ciudad de Cali una discusión sobre por qué se estaban entregando las motos con la simple cédula. Los motociclistas ni siquiera iban a un curso, y si van a un curso van por cumplir. Mire, aquí lo que hay que crear es una conciencia ciudadana de quien se monta una moto, lo que está arriesgando es su vida, su integridad y el futuro de su familia, más que lograr una licencia para poder tener un medio de transporte. Yo pienso que la gente debe ir un poco más allá. La gente cuando se monta en una moto, usted sabe que no tiene ninguna protección, y si a eso le suma que no sabe conducir, que no sabe las normas de tránsito, que comete imprudencia, entonces lo que se está colocando es en una situación de peligro flagrante, pero es permanentemente, y uno lo ve en la ciudad cuando uno conduce, uno ve que las motos transitan por el medio de los vehículos, transitan no por el carril derecho, sino por los carriles izquierdos, que son carriles de velocidad. Permanentemente se pasan los semáforos en rojo, se pasan los pares, van a la velocidad que no es una velocidad permitida. Entonces lo que yo pienso que lo que falta es más cultura ciudadana en cuanto a la conducción del vehículo y más conciencia de su propio ser, porque es que uno tiene que ser consciente de que uno está arriesgando su vida y el futuro de su familia. Porque lo principal es crearle a la gente una conciencia a nivel de un proceso educativo de que tiene que cuidar su integridad y su vida, inicialmente, y de ahí en adelante la de los demás, porque es que quien conduce un automóvil, quien conduce una motocicleta, se vuelve un arma potencial, por eso le dan a uno una licencia. Usted tiene un arma con la cual puede causar daño. Efectivamente es un medio de transporte, pero mal utilizado es un arma que no solamente lo puede dañar a usted, sino que puede dañar a los demás. Entonces hay que llegar a ese grado de conciencia, de cultura, para que la gente entienda que tiene que comportarse de acuerdo a las normas de tránsito. Volviendo con la accidentalidad, pienso yo que el no respeto de los límites de velocidad incide muchísimo en la severidad en la presencia de los eventos de tráfico. Otro elemento importante es el no conducir con la influencia del alcohol o alguna sustancia psicotrópica, porque obviamente eso altera muchísimo las condiciones de reacción de las personas. Y finalmente el respeto de las señales de tráfico, eso es fundamental. Respetar precisamente las condiciones de circulación de los otros vehículos en la vía es fundamental. Las reglas de límites de velocidad y de límites y de no conducir bajo efectos del alcohol tienen que ver con la capacidad de reacción de la persona. Los automóviles pesan de 1 tonelada en adelante, un ser humano pesa en promedio pues de 70 kilogramos y entonces es una masa de 1 tonelada contra una masa muy pequeña. Obviamente si lo estrella va a producirle grandes lesiones. Entonces la idea de las normas de tránsito es permitir a los conductores actuar de manera preventiva y que no vayan a colisionar a un peatón, a un ciclista o a otro automóvil. Entonces, pues si estamos en estado de licoramiento no vamos a ser capaces de reaccionar.
está muy de moda el procesamiento de las personas que cometen homicidio, lesiones, estando alicoradas y conduciendo un vehículo. Quien se tome las llaves y prende un vehículo y comienza a conducir un vehículo en estado de alicoramiento es una persona completamente irresponsable. Eso no lo niega absolutamente nadie y ya tiene un grado de culpabilidad muy grande. Pero entonces vamos a entrar en el campo jurídico. ¿Cómo vamos a procesar a esta persona? ¿Lo vamos a procesar por un delito culposo de homicidio o lo vamos a procesar por un delito de dolo eventual? Y vamos a tratar de demostrar que hay un homicidio doloso. Yo pienso que nadie sale de su casa y toma su carro y dice, hoy voy a lesionar, hoy voy a matar a alguien. Eso no lo hace nadie. Y además, las personas salen cuidando pues su vehículo, que ahí tienen un patrimonio. Entonces, allí normalmente uno dice, bueno, cualquier homicidio que se cometa en accidente de tránsito o lesiones es un delito culposo porque no hay intención. Usted se puede pasar un pare, usted puede invadir un carril, usted puede ir a exceso de velocidad, pero nunca con la intención de causarle daño a alguien. Por eso es un delito culposo. Pero cuando entramos en que una persona está en estado de alicoramiento, entramos en el campo de probar la mala fe. Cuando usted le hablan de dolo eventual, de entrada dolo implica que haya mala fe. Para que haya dolo eventual yo me tengo que representar un resultado como posible, pero un resultado doloso, y tengo que aceptarlo. ¿Cuál sería el ejemplo típico? Que yo me siente ahora en la avenida Sexta a tomarme una caneca de aguardiente y diga, es que me voy a tomar esa caneca de aguardiente porque hoy mato, hoy lesiono a alguien. Eso sería una especie de dolo eventual, ¿me entiendes? Porque estoy aceptando un resultado como posible y de pronto hasta intencional. Pero cuando yo me tomo unos aguardientes en una fiesta, estoy contento porque estoy celebrando con mis amigos o con mi familia, y responsablemente manejo mi carro y lesiono o mato a alguien, allí no hay mala fe. Puede haber todo el descuido que usted quiera, puede haber toda la irresponsabilidad que usted quiera, pero nunca esa persona se planteó como posible un resultado de un homicidio o de una lesión. El mejor ejemplo del dolo eventual, ¿cuál es? El dolo eventual en un delito doloso. Digamos, yo quiero matar a alguien. Entonces sé que esa persona todos los días a las 7 de la noche está viendo televisión en la sala de su casa. Entonces yo tomo una granada y lo lanzo desde la otra orilla de la calle para matar a esa persona que yo quiero asesinar. Y efectivamente la granada estalla, pero resulta que mata a esa persona y mata a 4 personas más que estaban a su alrededor. Allá hay un dolo eventual porque yo tenía que haber previsto que además de esa persona hay 4 personas más que posiblemente, o que esa casa estaba habitada y que estaban efectivamente en esa situación de ver televisión. Entonces, allí respecto a las otras personas habría un dolo eventual. Respecto al muerto, pues habría un delito obviamente de homicidio. Pero allí hay un resultado que se puede aceptar como posible. Pero en los accidentes de tránsito no. Dígame usted cómo prueba la mala fe, o un fiscal, cómo prueba que hay dolo eventual en un accidente de tránsito. ¿Cómo prueba uno que yo me siento a tomarme un aguardiente con el único propósito de matar o lesionar a alguien? Allí no hay una personalidad peligrosa. Hay una irresponsabilidad, pero es muy difícil demostrar un dolo eventual. Entonces yo pienso que mientras no haya una reforma del Código Penal, mientras no haya una reforma de las leyes, tiene que seguirse procesando estos conductores por el delito de homicidio culposo. Puede haber otro tipo de sanciones, como lo está planteando el presidente de la República. Pueden decomisarle el vehículo, unas sanciones pecuniarias más altas, quitarle la licencia por vía, lo que usted quiera. Pero desde el punto de vista de responsabilidad penal, es muy difícil que entremos en el campo de la mala fe en un delito culposo como el del accidente de tránsito. Lo que buscamos con todas estas nuevas tecnologías que hemos implementado en Santiago de Cali, como las cámaras de fotodetección, los radares móviles, dentro de poco vamos a tener unos paneles informativos, es que la gente se autocontrole, no tenga que ver el control de la autoridad, sino que la gente sepa que la autoridad lo está visualizando en todos los puntos. Algo notable en Santiago de Cali es que donde no hay cámaras, la gente no respeta. Donde está la cámara, está respetando. Entonces nos toca empezar a buscar alternativas también para cubrir esos espacios. No solamente a través de la tecnología, sino también obviamente del cuerpo de agentes de tránsito. En cualquier sociedad los abogados son necesarios. Y los abogados son necesarios no solamente para la defensa de un cliente en particular, sino para estructurar socialmente, para encontrarle soluciones a los problemas. Hay una ley fundamental que se estableció en Colombia y es la ley que regula las conciliaciones. Para mí es algo espectacular porque los casos que antes iban a los juzgados, donde había un litigio,
donde había un vencedor y un vencido, donde las personas terminaban como enemigos, en su gran mayoría, cuando la ley lo permite, se concilian a través de un abogado conciliador en un centro de conciliación. Aquí no solamente se logra descongestionar la justicia, que es uno de los fines de la ley de conciliación, se logra un beneficio social mucho mayor. Y el beneficio social es que las partes en conflicto se sienten a negociar, se sienten a conciliar, que una de las personas ceda y la otra persona ofrezca y se llega a una negociación razonable y equitativa. ¿Eso qué hace socialmente, hombre? Hace primero crear una conciencia ciudadana de responsabilidad. Cuando yo cometo un daño, debo resarcirlo y debo tratar de negociar con la persona que yo dañé. Y además salimos de amigos. Yo le causé un daño, no fue intencional o intencional, yo le pago el daño y los dos salimos de amigos. No estamos como vencedores y vencidos en un proceso judicial. Entonces ya la concepción social, el resultado social es muy distinto. Eso no genera violencia social, eso no deja resentimientos, eso lo que deja eventualmente es amistad y concordia social. Este es un caso cerrado.